Hola, soy Gerard, el profesor de Fundamentos de Matemáticas de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que este año realizamos todos los cursos de forma online, mediante clases grabadas, como esta, y clases en directo. En la clase en directo resolveremos toda la PEC de este año, y en las clases grabadas estudiaremos toda la información teórica de la asignatura. Para un buen seguimiento del curso es fundamental disponer del dossier, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a ejercicios, páginas que encontrar en el dossier. Todo el dossier, repito, tiene la información teórica para poder resolver posteriormente la PEC que haremos todos juntos en la clase en directo. Además de ello, también creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y el profesor, donde resolveremos todas aquellas dudas que vayan surgiendo. Cualquier duda que tengáis de teoría o de funcionamiento del curso, me la podéis preguntar siempre por el grupo de WhatsApp o también en la clase en directo, cada persona como prefiera. Una vez dicho esto, nos adentramos ya al concepto teórico, a la teoría de la asignatura, por favor, ¿de acuerdo? Vayamos a la página 2 del dossier. Y aquí hay dos conceptos básicos, la continuidad y la derivabilidad, ¿de acuerdo? Importante, siempre que una función sea derivable en un punto concreto, será continua en ese punto, siempre, no al revés, a la inversa no ocurre. Que la función sea continua no conlleva que sea derivable en dicho punto. Empezamos estudiando la continuidad, luego más adelante estudiaremos la derivabilidad, pero antes de nada quería que quede claro este concepto, ¿de acuerdo? Si la función es derivable, puedo indicar entonces que es continua en ese punto, al revés no ocurriría esta información. Voy a estudiar en primer término la continuidad. Aquí, si os fijáis, en el tercer punto negrito que tenéis en la página 2, os indican la idea intuitiva de la continuidad, que corresponde a ¿qué? A que una función continua en un punto es aquella que no da saltos, es decir, que con un lápiz puedo dibujarla sin levantar en ningún momento el lápiz del papel, ¿de acuerdo? Para ello, básicamente, ¿qué haremos? Mirad, por favor, dentro de la parte donde pone continuidad de una función, el punto negrizo, 1, 2, 3, 4, el 5. El quinto punto negrizo me dice, para que sea continua, es fundamental que existan los límites laterales que sean finitos, que correspondan a un valor, y sean iguales a la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, haremos siempre lo mismo. Miraremos el límite de la función que estemos trabajando. Cuando x tienda al valor que estemos indicando por la izquierda, tiene que ser igual a la imagen de la función en el punto A y tiene que ser igual al límite de la función a medida que la x tiende al valor A por la derecha. Es decir, si por ejemplo tengo una función cualquiera, f de x es igual a 2x, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Que si me plantean la información correspondiente a la continuidad en el punto 2, cuando x es 2, si la función es continua. Muy sencillo, tendríamos que mirar la imagen en el punto 2. En el punto 2 la imagen sería 4, ¿verdad? No hay duda, sería 2 por 2, 4. Luego miraríamos el límite cuando se acerca a A por la izquierda, es decir, el límite de la función de x cuando x se acerca a 2 por la izquierda, es decir, que fuese 1,99, que se va acercando cada vez más y más y más, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, cuanto más cercano sea a 2 por la izquierda, cuanto más acerque a 1,99999 multiplicado por 2, cada vez será un valor más cercano a 4. Por lo tanto, el límite sería 4. Y lo mismo ocurre por aquí. A medida que el límite de la función de x se aproxime a 2 por la derecha, cuanto más se aproxime a 2,00001, más cercano será 4. Si nos cuesta entender este concepto, podéis probar. Por ejemplo, aquí, cuando se acerca a 2 por la derecha, probar, por ejemplo, cuando la x sea 6, cuando la x sea 4, cuando la x sea 3, cuando sea 2,5, cuando sea 2,1, cuando sea 2,01. E iréis viendo que cada vez se va aproximando más a 4. 2 por 6, 12, 8 y así progresivamente hasta ser prácticamente 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre, por favor? Que este límite tenderá a 4. Como son iguales, se cumple esta doble igualdad, hablaremos entonces de que la función es continua cuando x es 2.
Cuando hablamos de un polinomio, ya os lo digo, siempre será continua. Los puntos de discontinuidad, básicamente, que los tenemos en la parte inferior, en el último punto negrizo, parte central, página 2, los posibles puntos de discontinuidad son aquellos, primer punto, aquellos en los que la función no está definida. Por ejemplo, cuando tengamos una función que tenga un numerador cualquiera y un denominador, y el denominador sea 0. Ahí, evidentemente, tendríamos un punto de discontinuidad, que no habría continuidad. También tenemos que tener en cuenta cualquier otro cambio, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que tengamos una raíz de índice par. Las raíces de índice par nunca pueden ser negativas, siempre de 0 hacia infinito. O los logaritmos, ¿de acuerdo? Cualquier logaritmo, sea neperiano o de cualquier base, siempre tiene que ser mayor a 0, ¿de acuerdo? La información correspondiente. A partir de aquí, indicar que en cualquier otro punto que no sean los aquí indicados, o también los puntos aquellos donde cambia la definición de la función, a veces ocurre lo siguiente: tengo una función cualquiera y, por ejemplo, me pone que x corresponde a la función siempre que la x sea menor o igual a 1 y x más 4 siempre que la x sea mayor a 1. Entonces estudiamos básicamente cuando una función está definida en diferentes partes, en este caso, como este ejemplo, estudiamos básicamente aquellos puntos en los cuales cambia la definición de la función, ¿de acuerdo? Si pasamos de esta definición a esta, hay un cambio de la definición y el punto donde se da ese cambio, miramos también si es continua o discontinua. Por lo tanto, los posibles puntos de discontinuidad son aquellos donde evidentemente la función no está definida y donde hay algún tipo de cambio de la definición de la función. Estos son los dos aspectos que estudiaremos siempre que analicemos la continuidad de la función. Para que todo el mundo lo vea, por favor, tenemos el ejemplo 1 y nos plantean estudiar si la función es continua en x igual a 1. Voy a plantear la continuidad en x es igual a 1, ¿de acuerdo? Plantea la función, igual que lo que ahora mismo comentaba, está definida por partes en este caso. Tenemos una definición de la función cuando x fluctúa de menos 1 hasta 1. Voy a plantearlo aquí. Tenemos la información correspondiente cuando fluctúa desde x pertenece al intervalo desde menos 1 hasta 1, menos 1 cerrado y 1 abierto, como podemos comprobar. Luego tenemos logaritmo neperiano de 2x elevado al cuadrado, 2x elevado al cuadrado menos 1, todo ello cuando la x pertenece al intervalo desde 1 hasta 2. Y por último, menos e elevado a 2 menos x, siempre que la x sea mayor a 2. Esta es la información. Aquí, si nos preguntasen por los posibles puntos de discontinuidad, si tuviésemos solamente esta función, recordad que logaritmo neperiano, este elemento, sea cualquier logaritmo, debe ser mayor a 0. Como aquí la x fluctúa de 1 a 2, evidentemente será un valor mayor a 0. Si fuese 1 es mayor y 2 también. Cualquier valor entre medio será mayor, sin duda. Aquí no hay problema. Aquí tampoco y aquí tampoco. El único problema básicamente son los puntos donde cambia la función, que es en el punto 1 y el punto 2. Podríamos mirar la discontinuidad en el 1 y en el 2, pero nos preguntan únicamente por el punto 1, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos? Miraremos la imagen cuando x sea 1. En este caso, aquí tengo 1 y aquí 1, pero el 1 está incluido dentro de esta función, de esta parte de la función, no aquí, ¿de acuerdo? Porque el 1 aquí no lo incluye. Aquí llegaría hasta el 0,99999 y aquí estaría el 1. Por lo tanto, la imagen sería logaritmo neperiano de 2 por 1 al cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que la imagen de 1 es igual a logaritmo neperiano de 2 menos 1 logaritmo neperiano de 1. Recordad, por favor, que los logaritmos neperianos es logaritmo con base e. Logaritmo con base de 1 es igual a x. Es decir, e elevado a x tiene que ser 1. La única opción es que la x sea 0. Por lo tanto, este resultado sería 0. Si esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda e igual a cuando x tiende a 1 por la derecha, hablaríamos que la función es continua en el punto 1. Voy a mirar ahora mismo el límite de la función de x cuando x tiende a 1 por la derecha. 1 por la derecha sería 1,00001, que se acerque al 1 sería esta información. Aplicaríamos lo mismo.
Tendríamos en este caso el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de logaritmo neperiano de 2 por 1 al cuadrado menos 1, de 2 menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hacemos esta información, cambiamos únicamente el 1 por el que hemos hecho y nos quedaría que sería igual a 0, logaritmo neperiano de 1. Este igual sí que se cumple, ¿de acuerdo? Y seguidamente miraríamos esta otra igualdad. Si se cumple, ya no hay duda que es la función continua. Para mirarlo, pues miramos el límite cuando tiende a por la izquierda, es decir, en esta vertiente, en esta parte de la función, ¿de acuerdo? En esta definición, miraríamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos aquí prácticamente 1 al cuadrado menos 1, que nos daría 0. Es decir, que son iguales 0, 0 y 0. Por lo tanto, no hay duda que diríamos que la función sí que es continua en el punto 1. Así es como resolveríamos este ejercicio. Ya que estamos, planteamos el siguiente, por favor. El ejemplo 2. Estudia la continuidad de la función. Y aquí tenemos 2x más 1 es un polinomio, es continuo en todos sus puntos, eso no hay duda. 1 entre x será continua en todos los puntos, exceptuando cuando el denominador sea 0. ¿El denominador puede ser 0? Pues sí, porque es la vertiente donde x es menor o igual a 2, y ahí incluye el 0. Por lo tanto, si estudiamos los puntos de discontinuidad, puede ser discontinuo en este caso 2 puntos. Cuando x sea 0, y también puedo estudiar si es discontinua cuando x sea 2, que es el punto donde la definición de la función cambia. Son los dos puntos que deberíamos comprobar para estudiar la continuidad de la función. Entonces, en el punto 0, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando la f sea 0, cuando la x sea 0, la imagen no existe. No es un valor que exista. Por lo tanto, ya evidentemente diremos que es discontinua. En la x0 la función es discontinua sin ningún tipo de duda. Una vez dicho esto, aquí sabemos que no es continua, voy a mirar si es continua cuando x es 2. Entonces, en el supuesto de la imagen de 2, por favor, la imagen de 2 corresponde trabajar con la función inferior. Sería 1 entre 2, ¿verdad? Ya que el 2 está incluido en la definición de 1 entre x, y aquí sería un medio, tan sencillo como eso. Si se acerca a el 2 por la izquierda, trabajaríamos también con esta información, 1 entre x, que también acabaría siendo un medio. Estas son iguales, sí que se cumple, pero debo comprobar si se cumple también la imagen de f de 2, si se cumple la igualdad con el límite correspondiente por la parte superior. Entonces voy a mirar si esto es igual o no es igual al límite de la función por la parte superior, que sería 2x más 1, cuando x tiende a 2 por la derecha. Esto sería 2 por 2, 4, más 1, 5. Sería 5. 5, evidentemente, es diferente a un medio. Por lo tanto, la función es discontinua en 0 y también es discontinua en 2. En ambos puntos trabajados, la función es discontinua. A partir de aquí, una pregunta recurrente es que nos indiquen, a partir de unos parámetros, qué valores debería tener el parámetro para que la función fuese continua. Para que lo entendamos bien, por favor, leamos el ejemplo 3. Me indican encontrar el valor de k para que la siguiente función sea continua. Tenemos también una función definida en dos partes distintas, ¿de acuerdo? En este caso, disponemos de la información correspondiente a menos x cuadrado más 2, siempre y cuando la x sea menor o igual a menos 2, y luego tenemos kx siempre y cuando la x sea mayor a menos 2, perdonad. Tenemos esta información. A partir de ahí tenemos que hacer lo mismo de siempre. ¿Cuáles son los puntos donde la función no está definida o puede que sea discontinua? Por favor, si os fijáis, el único punto que puedo estudiar es el punto de x menos 2, porque son polinomios y los polinomios, tanto este como este, serán siempre continuos, ¿de acuerdo? Entonces, mira la imagen. La imagen correspondería a cuando sea 2. Cuando sea 2 trabajaríamos con esta información. Tendríamos menos 2 al cuadrado más 2. Me quedaría menos 4 más 2 menos 2, ¿de acuerdo? Esta es la información de la imagen de A. Si se acerca por la izquierda, es innegable que tendríamos la misma información, ya que sería exactamente lo mismo. Y si acercamos por la derecha tendríamos k multiplicado por menos 2.
Es decir, que tenemos que solucionar esta función, tan sencillo como esto. Menos 2 es igual a k por menos 2. Por lo tanto, nos quedaría en este caso k es igual a 1. En el supuesto que en este caso que la k fuese igual a 1, la función sería continua, porque se cumplirían estas dos igualdades aquí mismo planteadas. Por lo tanto, así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, voy a centrarme en el concepto de límites. Hasta ahora he planteado límites en valores finitos. Cuando es un límite de un valor finito, ya sea izquierda o derecha, pero sea como sea, me es igual, al fin y al cabo el límite, cuando sea x a por la izquierda, a o a por la derecha, si la función fuese la misma, si tuviésemos siempre esta función y me preguntan el límite cuando se acerca a 2, por ejemplo, 2 izquierda, 2 y 2 derecha, sería la misma todo el tiempo. Si solo disponemos de esta parte de la función, haríamos todo el tiempo lo mismo. Y sería únicamente modificar la x por nuestro valor. Y así veríamos cuál es el valor que esperaríamos encontrar, ¿de acuerdo? Así es como trabajamos con los límites que corresponden a un punto finito. Para resolverlos generalmente hacemos solamente esto, cambiamos la información. A no ser, por favor, que tengamos un ejemplo donde tengamos dos polinomios, uno en el numerador y uno en el denominador, y la división corresponda a que nos quede 0 entre 0 o infinito entre infinito. Es decir, repito, siempre vemos lo mismo, cambiaremos la información correspondiente y así haríamos el ejercicio para buscar el límite, a no ser que sea 0 entre 0 o infinito entre infinito. En ese caso, mirad por favor, trabajaríamos con la información que tenemos en la parte inferior de la página 3, ¿de acuerdo? Parte inferior, página 3. En primer término, podríamos dividir numerador y denominador por la potencia con menor exponente. Luego haremos ejemplos. Dividir tanto numerador como denominador por la potencia con menor exponente. Otra opción sería hacer la regla de L'Hopital. Regla de L'Hopital básicamente es una regla donde para buscar la información del límite haríamos la derivada del numerador y la derivada del denominador. Aún no hemos visto muchas derivadas, las veremos luego, pero sí sería cómo se resolvería, ¿de acuerdo? Haciendo derivada del numerador entre derivada del denominador. Para que se entienda mejor, voy a plantear ejemplos. Mirad por favor el ejemplo 4. Antes de mirar el ejemplo 4, si me das un segundo por favor, en la página 3, parte central inferior, os pone límites laterales y tenéis explicada la información correspondiente a los límites laterales, ¿de acuerdo? Y os dice que el límite solamente existirá siempre y cuando el límite, cuando se acerca a un valor por la izquierda, sea igual al límite cuando se acerca la función al mismo valor por la derecha. Solamente cuando se cumpla esta característica diremos que el límite es el que obtendríamos. Aquí tendríamos un límite en la función. Para que todo el mundo lo vea bien, por favor, vayamos ahora sí a la página 4, ejemplo 4. El ejemplo A, muy sencillo, x cuadrado. En este caso, si tenemos el límite de x cuadrado, cuando la x tiende a 10 por la izquierda, será exactamente el mismo de x cuadrado cuando x tiende a 10 por la derecha. Sea como sea, me quedaría 10 cuadrado, que sería 100. Por lo tanto, aquí el límite sería 100, no hay duda. Límite existe y es 100. En el siguiente caso, si os fijáis, os pone f de x es igual a 3 si la x es menor a 3 y f de x es igual a 15 si x es mayor o igual a 3. Por lo tanto, en este caso, cuando nos acerquemos a 3 por la izquierda de la función de x, la solución sería en este caso 3. Y cuando nos acerquemos a 3 por la derecha, la solución sería 15. Evidentemente son distintos. Por lo tanto, aquí diríamos que no existe el límite, ¿de acuerdo? En este caso, no hay existencia de límite. Mirad la C, por favor, rápidamente. Tendríamos 4 más x. El límite de 4 más raíz de x. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, voy a comprobar si es igual al límite cuando corresponde a 4 más raíz de x, cuando x tiende a 0 por la derecha. 0 por la derecha sería raíz de 0,00001, que sería prácticamente 0, nos quedaría que es 4. Y aquí tendríamos, cuando se acerque a 0 por la izquierda, ¿qué ocurriría? Sería menos 0,0000, ¿verdad? Sería prácticamente 0, pero negativo.
Entonces, raíz de un número negativo no existe. Este valor no existiría. Por lo tanto, no hay límite en este ejemplo, ¿de acuerdo? Tendríamos el límite solamente cuando x tiende a 0 por la derecha. A partir de esta información, y ya para acabar lo que explicaba antes, vamos a mirar el ejemplo E, por favor. Tenemos esta información, miremos. Tenemos la información correspondiente a... Tenemos la información que corresponde a límite de f de x cuando x tiende a 0, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos x cuadrado menos 2x entre 7x cuadrado menos x. Claro, si las x valen 0, esto sería 0 entre 0. Tenemos una indeterminación, ¿de acuerdo? Para resolverlo, ya lo hemos indicado anteriormente, tenemos dos opciones. Dividir tanto numerador, voy a plantear ambas opciones, ¿de acuerdo? Primera opción, dividir tanto numerador como denominador por el exponente o la información correspondiente a la potencia con un exponente menor. El exponente menor es este, el exponente 1, ¿de acuerdo? Este es 2, entonces el exponente menor sería 1. Dividimos todo entre x, sería x cuadrado menos 2x, todo entre x, y 7x cuadrado entre x y menos x entre x. Nos queda lo siguiente, si os fijáis, tendríamos x menos 2 dividido, en este caso, 7x menos 1. Por lo tanto, si planteamos el límite cuando x tiende a 0 de x menos 2 entre 7x menos 1, obtendríamos que es menos 2 entre menos 1, que sería 2. Es el mismo límite, si os fijáis, si buscáis 0 por la izquierda y 0 por la derecha. No cambiaría, ¿de acuerdo? El límite aquí sería 2. Si trabajásemos con la regla del L'Hopital, aquí en este caso haríamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Plantearíamos la derivada del numerador. Aún no hemos visto derivadas, pero bueno, que sepáis que la derivada de x cuadrado menos 2x sería 2x menos 2. Y la derivada del denominador sería 14x menos 1, ¿de acuerdo? A partir de aquí haríamos el límite, a partir de hacer las derivadas. El límite cuando x tiende a 0. Si lo comprobáis, os quedaría también 2 en este caso, ¿de acuerdo? En ambos casos obtendríamos exactamente la misma información. Así es como resolvemos estos ejercicios. Esto es cuando trabajamos, repito, con límites en punto finito, aunque lo más recurrente son límites en el infinito, ¿de acuerdo? Límites que tienden a infinito, cuando la x tiende a infinito. Son las preguntas más recurrentes. Aquí vigilad mucho según si la x tiende a más o tiende a menos infinito. Ya cambiará mucho la información, según si tiende a más o menos infinito, por favor. Miremos el ejemplo 5. Leamos y miremos, por favor, el ejemplo 5 que tenemos en la parte central de la página 4. Mirad, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de menos x al cuadrado más 5x más 4, ¿de acuerdo? En este caso, evidentemente es un polinomio, todo esto va a tender a infinito. Pero importante, ¿a qué infinito va a tender? ¿Tenderá a más infinito o tiende a menos infinito? Esto es lo que debemos comprobar ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos siempre lo mismo. Trabajamos con el exponente mayor, que es este de aquí, ganará el resto. Entonces tenemos menos infinito al cuadrado. Evidentemente esto nos quedará menos infinito. La solución sería en este caso menos infinito, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este ejercicio. El límite de esta función, cuando x tiende a infinito, sería menos infinito. A partir de aquí tenemos distintas indeterminaciones, que será lo que generalmente nos preguntarán en el examen. Claro, si aquí, por ejemplo, si aquí tuviésemos esto sin negativo, me quedaría infinito al cuadrado, que sería infinito. Ahora, dependiendo si tiene negativos, esto es negativo o no negativo, cambiará la información que obtendríamos. Y repito, estos son los más recurrentes, sencillos, cuando trabajamos con límite en un punto, o finito, o límite en el infinito. Pero luego podemos tener indeterminaciones, que son las preguntas más recurrentes, pues son las que tenemos que un poco pensar más, no solamente cambiar el valor y ya está. Entonces tenemos las siguientes, mirad, indeterminación infinito entre infinito. Si hago el límite y obtengo que vale infinito entre infinito, una opción, ya la he explicado anteriormente, sería hacer la regla del L'Hopital, pero mucho más sencillo. Si disponemos infinito entre infinito,
buscaremos la potencia básicamente de exponente mayor. En el numerador, el exponente mayor en el numerador y el exponente mayor en el denominador. Y compararemos ambos exponentes mayores, ¿de acuerdo? En este caso, el exponente mayor es x cuadrado. Si tuviésemos numerador y denominador, compararíamos los exponentes mayores. Si aquí el exponente es 4 y aquí es 5, el exponente mayor correspondería a que es mayor en el denominador que en el numerador. Cuando el exponente mayor esté en el denominador, el límite será 0. Así de sencillo. Cuando el exponente mayor se encuentre en el denominador, el límite sería 0. Si el exponente mayor se encuentra en el numerador, el límite será más o menos infinito según la información que estemos trabajando con negativos o positivos, ¿de acuerdo? Y por último, si tuviesen el mismo exponente, tenemos por ejemplo 5x a la 5 entre 3x a la 5, estos son los máximos exponentes de numerador y denominador. Como tienen el mismo exponente, se dividen los elementos que acompañan a la x y ya está. 5 entre 3. Así encontraríamos el límite correspondiente siempre y cuando el valor que he obtenido fuese infinito entre infinito y la x tienda a infinito. Para que lo veamos todo el mundo, por favor, aquí tenéis en la página inferior de la página 4 lo que acabo de explicar. Si el grado es mayor en uno que en otro, tiende a más menos infinito. Si es menor en el denominador que en el numerador, tiende a 0. Y si no, es a entre b. Mirad, por favor, el ejemplo 6a. El 6a nos dice límite cuando x tiende a infinito, y esto evidentemente nos daría infinito entre infinito. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Nos fijamos en qué, en el exponente mayor en el numerador y en el denominador. En el numerador, el exponente mayor es 7x al cubo, y en el denominador sería menos 3x al cubo. Por lo tanto, tienen mismo grado, mismo exponente mayor. Como es el mismo grado, ¿qué ocurre? Que aquí diríamos que únicamente hacemos 7 entre menos 3. Este correspondería al límite, que es como se calcula cuando dispongamos de una indeterminación donde x tiende a infinito y tengamos mismo grado superior en el exponente numerador y denominador. Vamos al siguiente ejemplo, por favor. Vayamos a la información de la página 5. El B de Barcelona. Aquí tenemos lo siguiente. Pone x al cubo menos 5x a la 2 más 4. Aquí si miramos, por favor, el exponente mayor en el numerador, el exponente mayor en el numerador corresponde a x al cubo. Y el exponente mayor en el denominador sería menos x cuadrado. Importante, por favor, en este caso. ¿Qué tengo que fijarme? Si hiciésemos toda la información, si plantease todo el ejercicio bien planteado, límite cuando x tiende a infinito, me quedaría lo siguiente, si os fijáis. Tendríamos menos 5x a la 2, es cuando x tiende a menos infinito, que lo he planteado mal. Menos infinito, me es igual, infinito menos infinito. Pero que aquí me planteé esta información. Más 4, menos x a la 2 más 5x. En este caso, ¿qué ocurriría, por favor? Que evidentemente en el numerador el exponente mayor es este, gana el resto, sería menos infinito al cubo, negativo al cubo, importante, se queda negativo siempre, ¿de acuerdo? Entonces tendría aquí menos infinito, por lo tanto, en el denominador tendríamos que ganaría esta información y tendríamos menos infinito al cuadrado, infinito, menos infinito, es decir, infinito entre infinito. Esta es la información con la que estamos trabajando en nuestro caso. Por lo tanto, hay una indeterminación y ¿qué me puedo fijar? En los exponentes mayores. Límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo entre menos x a la 2. Y repito, aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos que gana el numerador, porque tiene grado mayor. Entonces será más o menos infinito. Será más o menos dependiendo si es positivo y negativo, negativo y positivo, ambos negativos o ambos positivos. Si trabajamos con menos infinito, recordad que esto me quedará negativo y esto, menos infinito al cuadrado, me queda positivo, pero como hay un menos, me quedará negativo. Menos entre menos me quedará positivo. La solución de este ejercicio sería infinito pero positivo, ¿de acuerdo?
que quede claro que sería en este caso infinito. Una vez tenemos este, miremos el siguiente, por favor. El siguiente también tiende la x a menos infinito y aquí haríamos lo mismo. Si planteamos la información tendríamos menos infinito entre menos infinito. Por lo tanto, infinito entre infinito, indeterminación. ¿Qué deberíamos plantear? Por favor, deberíamos plantear el límite. Y para plantear el límite buscamos el exponente o la potencia de grado mayor en el numerador y en el denominador. En el numerador tenemos en este caso x al cubo y en el denominador tenemos 3x al cubo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que aquí todo se va, nos quedaría que la información con la que estaríamos trabajando correspondería básicamente a 1/3, ¿de acuerdo? Tendríamos que la información correspondería a 1/3. Una vez tenemos esto, para finalizar esta parte, vamos a plantear el ejemplo de Dinamarca, que nos plantean límite cuando x tiende a infinito, y aquí tenemos esta función, donde el numerador y el denominador van a tender a infinito, tienden a infinito. Infinito en infinito, una indeterminación. ¿Qué tenemos que hacer, por favor? Mirar dónde está el grado mayor, si en el numerador o en el denominador. Aquí tenemos en el numerador 6x a la 2 y en el denominador tenemos 2x al cubo. Evidentemente el exponente mayor está en el denominador, por lo tanto el límite cuando x tiende a infinito aquí sería 0. Estas informaciones son muy sencillas, pero deberíamos dominarlas bien desde un buen principio. Además de ello, ahora vamos a aplicar en ejemplos donde tengamos infinito entre infinito o tengamos 0 entre 0, la regla del L'Hopital. Regla del L'Hopital ya la he indicado, ¿de acuerdo? Si tenemos, por favor, la información correspondiente al límite de f de x entre g de x, límite de f de x entre g de x, cuando x tiende a cualquier valor, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos? Se puede plantear siempre lo siguiente. Puedo plantear el límite cuando x tiende al valor correspondiente de la derivada de la función del numerador entre la derivada del denominador. Así es como resolveríamos la información correspondiente, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo lo vea bien. Si algunas derivadas aún no las conocemos, no os preocupéis, porque justo la página siguiente, página 6, estudiaremos la parte correspondiente a derivación. Pero antes de mirar esa información, por favor, quiero que entendamos bien y leamos bien los ejercicios correspondientes a límites con la regla de L'Hopital, que se trabaja con derivadas, pero que no os preocupéis, que serán cosas muy sencillas. Mirad, la primera nos plantean límite cuando x tiende a 1, este es el ejemplo A7, logaritmo neperiano de x entre x menos 1. Claro, en el supuesto que x fuese 1, tendríamos x1 menos 1, 0, y aquí logaritmo neperiano de 1 es igual a un valor cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que e elevado a x debe ser 1. La única opción para que nos dé e elevado a un valor que sea 1 es que el valor que está en el exponente sea 0. Entonces aquí será 0. 0 entre 0 es una indeterminación. ¿Una alternativa cuál es? Pues lo que está aquí planteando. Hacer la información correspondiente a las derivadas, tanto del numerador como del denominador. Si planteamos las derivadas, obtendría lo siguiente. La derivada de un logaritmo neperiano, repito, lo veremos en la página siguiente, no os preocupéis ahora mismo aún, esto no lo domináis bien, es 1 entre x, ¿de acuerdo? Y la derivada de x menos 1 sería 1, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Estas serían las derivadas. Por lo tanto, voy a plantear el límite cuando x tiende a 1 de esta información. Y me quedaría que 1 entre 1 dividido entre 1, es decir, 1. Es decir, que el límite de esta función cuando x tiende a 1, solución será 1. Si me preguntan por el siguiente, por favor, x al cubo más 1 entre 2x al cubo más 2x más 6, alguien podría decir, más que perder el tiempo haciendo la regla del L'Hopital, es totalmente correcto, y se podría hacer de principio, plantear la regla que planteaba anteriormente, la regla que estamos planteando en la página 4, parte inferior, indeterminación infinito entre infinito. En este caso, como el grado superior está en el numerador
como tienen el mismo grado numerador y denominador, me quedaría x al cubo entre 2x al cubo, por lo tanto, un medio. Ya sé que esto dará un medio, pero aún así voy a hacerlo con la regla de L'Hopital, por si alguien prefiere hacerlo así, y así también practicamos un poco la información correspondiente a las derivadas, ¿de acuerdo? En este caso, planteamos la información, el límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de la función x al cubo más 1 entre 2x al cubo más 2x más 6. A partir de esta información vamos a plantear que si esto es infinito y esto infinito sería infinito entre infinito. Evidentemente, una indeterminación. Para que ello no ocurra, trabajamos con la regla de L'Hopital en este caso. Hacemos la derivada del numerador y la derivada del denominador. El numerador sería en este caso 3x a la 2 y el denominador sería 6x a la 2 más 2. Esta es la información. ¿Qué ocurre? Que si vuelvo a plantear otra vez, cuando tiende a infinito, vuelve otra vez a quedarme infinito entre infinito. Si ocurre esto, realizamos otra vez la derivada. Haríamos la derivada del numerador y la del denominador. Aquí sería 6x y aquí sería en este caso 12x. Y esto, si buscamos cuando tiende a infinito, continúa siendo infinito entre infinito. Para finalizar, haríamos la información haciendo otra vez la derivada. Límite cuando x tiende a infinito de 6 entre 12, que sería igual a un medio. Mucho más lento, pero obtendríamos al fin y al cabo la misma información que realizábamos si estudiábamos los datos a partir de la regla que habíamos planteado anteriormente. Una vez dicho esto, vamos a mirar otros cálculos posibles que nos pueden preguntar correspondientes a límites, ¿de acuerdo? El siguiente, indeterminación infinito menos infinito. Estos ejercicios en el caso que aparezca una raíz, ¿de acuerdo? Infinito menos infinito en el caso que aparezca una raíz. Mirad cómo se resuelve, de la siguiente forma. Buscaremos siempre lo mismo, multiplicaremos y dividiremos por el conjugado. Importante, voy a explicar ahora mismo, por favor, ¿de acuerdo? Si yo planteo a menos b multiplicado por a más b, esto es igual a plantear a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿de acuerdo? Al cuadrado menos b al cuadrado. Es importante esto, ¿por qué motivo? Porque aquí voy a coger la información correspondiente a una resta y voy a multiplicarlo y dividirlo por el conjugado. El conjugado es esto. Es decir, si tengo x más 3, si tengo x menos 3, el conjugado de x menos 3 sería x más 3, cambiando la resta por la suma, ¿de acuerdo? Así de sencillo es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Para que todo el mundo lo vea bien, por favor, vayamos a la página 5, el ejemplo 8. Tenemos esta información, 2x menos 1, todo ello menos la raíz de x más 1, perdonad. ¿Vale? Y esto es el límite, todo esto, del límite cuando x tiende a infinito. Evidentemente, ¿qué nos quedará? Infinito menos infinito. Por lo tanto, tenemos aquí la solución de infinito menos infinito. Indeterminación y disponemos, en este caso, de una raíz. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos la información por su conjugado. Es decir, buscaríamos el límite planteando esto multiplicado por el conjugado, dividido entre el conjugado. Para que todo el mundo lo vea bien, voy a ir poco a poco. Mirad, planteamos 2x menos 1 menos raíz de x más 1. Todo ello lo multiplicamos por el conjugado, igual, pero en vez de restando, sumando. Me quedaría 2x menos 1 más raíz de x más 1. Y todo ello lo dividimos, por favor, en este caso, entre el conjugado. 2x menos 1 más raíz de x más 1. Esto es lo que vamos a plantear. Por lo tanto, muy importante, he dicho que a menos b por a más b es igual a al cuadrado, es decir, 2x más 1 al cuadrado menos b al cuadrado. Raíz de x más 1
al cuadrado. Y todo ello entre 2x menos 1 más raíz de x más 1. ¿De acuerdo? Así es como plantearemos esta información. Vamos un poco a arreglarlo, ¿de acuerdo? Aquí el cuadrado de una raíz, la raíz se irá. Y recordad, tenemos a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Es decir, que nos quedaría en este caso en el numerador 2x al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado, más 2 veces 1 por otro, 4x más 1 al cuadrado. Todo ello menos x más 1, pero como está el negativo quedará x menos 1, ¿de acuerdo? Y todo ello lo dividimos entre 2x menos 1 más raíz de x más 1. Es decir, que si lo arreglo todo, me quedaría en este caso, se va esto con esto, 4x a la 2 menos 3x dividido entre 2x menos 1, todo ello más raíz de x más 1. Ahora ya puedo hacerlo bien. Teníamos esta determinación. Finalmente, después de todos los cálculos, hemos obtenido que tengo que buscar el límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? De 4x a la 2 menos 3x dividido entre 2x menos 1 más raíz de x más 1. Recordad, por favor, que la raíz de x es igual a x elevado a un medio, ¿eh? Si todo el mundo recuerda esto. Por lo tanto, el exponente mayor aquí sería este de aquí, mayor grado. Y aquí este. Evidentemente aquí es 1 y aquí es 2. Este grado es mayor. Como es mayor, el numerador gana el denominador. La solución, sin duda, sería en este caso infinito, a partir de la regla que habíamos visto en la parte inferior de la página 4. Así resolveríamos el ejemplo 8 que encontramos en la página 5. Seguidamente, para hacerlo rápidamente, plantear en vuestras casas el ejemplo 9. Cualquier duda que tengáis, como siempre digo, por favor, comentádmelo en el grupo de WhatsApp o en directo para poder ayudaros a resolver este ejemplo 9. Pero en principio creo que no tendréis muchas dificultades. Y para finalizar ya la parte correspondiente a límites, preguntas que nos pueden hacer relacionadas con los límites, voy a mirar la indeterminación de 0 entre 0, ¿de acuerdo? En el caso que aparezca una raíz, 0 entre 0, en el supuesto que aparezca una raíz. También se podría hacer la regla del L'Hopital, pero si ahora mismo aún no hemos visto muchas derivadas, puede ser más sencillo hacer lo que ahora voy a explicar, que es multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión radical, de la expresión que tiene la raíz. Multiplicar y dividir por el radicando, por el conjugado, perdonad, multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión que tenga la raíz, ¿de acuerdo? Mirad, para que todo el mundo vea bien este ejercicio. Ejercicio número 10 que tenemos en la parte inferior de la página 5. Tenemos en este caso el límite cuando x tiende aquí a menos 3, nos indican, x tiende a menos 3, de raíz de x más 4 menos 1, todo ello entre x a la 2 más 2x menos 3. Importante, primero solucionamos. Si tuviésemos ya una solución que no fuese una indeterminación, perfecto. Ahí ya finalizaríamos el ejercicio. Menos 3 más 4, 1. Raíz de 1 menos 1, 0. Menos 3 a la 2, 9. 9 menos 6, menos 3, 0. 0 entre 0, indeterminación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por lo tanto, una opción sería hacer la regla del L'Hopital, derivada aquí y derivada aquí. Totalmente correcto, ¿eh? Pero si a alguien le cuesta más las derivadas, otra opción, espero que la explicaré, que es multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión radical. Es decir, aquí haríamos, primero lo hago como antes, paso a paso, y luego ya planteo el límite. Raíz de x más 4 menos 1, todo ello multiplicado por la raíz de x más 4 más 1, ¿de acuerdo? Multiplicamos todo por la información correspondiente al conjugado.
Y lo mismo en el denominador, plantearíamos x más 4 menos 1, plantearíamos x al cuadrado más 2x menos 3, todo ello multiplicado por raíz de x más 4 más 1, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo lo que antes sabíamos, ¿qué haremos? Esto me quedará al cuadrado y esto al cuadrado. Por lo tanto, nos quedará en este caso x más 4, la raíz al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y todo ello dividido entre toda esta información por todo esto de aquí. Mirad, esto se puede descomponer también. Lo puedo hacer con Ruffini si queréis. Mirad, 1, 2 y menos 3, ¿de acuerdo? Podemos plantear siempre Ruffini o también podría hacer la ecuación de segundo grado. Aquí, cada persona como se encuentre más cómoda. Todas las opciones serán correctas, ¿de acuerdo? Entonces, puedo poner, por ejemplo, puedo mirar si pongo 1. Pongo 1, 1, 2, 1, 3, 3, 0, ¿de acuerdo? Mirad, por favor, nos quedaría esto lo siguiente. Nos quedaría que esta información es lo mismo, exactamente eso de plantear x menos 1, todo ello multiplicado por x más 3, ¿de acuerdo? Planteamos esa información, x más 3. Esta es la información extraída. Por lo tanto, podríamos plantear x menos 1 multiplicado por x más 3, todo ello por la x más 4 más 1. Toda esta es la información que disponemos ahora mismo. ¿Qué más puedo acabar, por favor? Si hacemos cuadrado me quedará x más 4 menos 1. Es decir, x más 3 dividido entre x menos 1, x más 3 y raíz de x más 4 menos 1. Perdón, más 1, ¿verdad? Esto se va con esto y me quedaría aquí 1. Por lo tanto, tenemos la siguiente información, que tendríamos que buscar el límite cuando x tiende a menos 3 de 1 en el numerador entre x menos 1 multiplicado por la raíz de x más 4, todo ello más 1. Y fijaos, por favor, lo que ocurriría. Tendríamos menos 3 menos 1, que sería menos 4, ¿verdad? Y todo ello multiplicado por menos 3 más 4, 1, 1 más 1, 2. Por lo tanto, nos quedaría que la solución sería menos 1/8. La solución de este límite correspondería a menos 1/8. Así es como planteamos los límites de 0 entre 0 si no quiero plantearlo con la regla del L'Hopital. Cada persona que lo utilice como esté más cómoda y más tranquila, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, nos adentramos ya a la información de la derivación, de plantear derivadas. Las derivadas serán muy básicas, más allá de para hacer límites, para aspectos que ya vimos también en temas anteriores. Si recordáis, en la PEC anterior ya mirábamos la información correspondiente a intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y mirábamos que el crecimiento y decrecimiento dependía básicamente de si la derivada era menor a 0, mayor a 0. Si la derivada era menor a 0, era una parte decreciente. Si la derivada en un punto era mayor a 0, era creciente ahí la función. Si era 0, podía corresponder a un punto crítico, siendo posible un mínimo o un máximo o un punto de silla, ¿de acuerdo? A partir de esta información vamos a mirar la información del ejemplo superior de la página 6. Tenemos el ejemplo 11, una tontería, pero en el punto A, si os fijáis, tenemos esta función. Es una función solamente para interpretar la correspondiente a las derivadas que luego iremos analizando, para estudiar intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, ¿de acuerdo? Mirad, tenemos la siguiente información. Aquí tenemos, más o menos, A, luego aquí tenemos B, C y D. Aquí tenemos la C, aquí tenemos la D, aquí tenemos en este punto la B, más o menos, está un poco más para allá, pero bueno, y aquí la A. Claro, en el punto A ocurrirá que la función es decreciente. Como es decreciente, ¿qué ocurriría, por favor? Que la primera derivada sería sin duda negativa. En el punto B estamos en un mínimo aquí, ¿verdad? Por lo tanto, hablaríamos que aquí la función sería, o la derivada de la función sería 0. En el punto C, que la función es creciente, la primera derivada sería mayor que 0. Y en el punto D, que vuelve a ser decreciente, la derivada de la función sería menor que 0. Aspectos muy fáciles, pero que debemos conocer de buen principio.
A partir de esto sí vamos a plantear las distintas derivadas. ¿Cuáles son las derivadas que debemos conocer y son primordiales para el temario que estamos realizando? En primer término, vamos a hacer las derivadas más directas, más simples, pero que debemos conocer. La primera que tenéis, la función de x cuando sea c, siendo c cualquier valor, por ejemplo 3, 8, un valor cualquiera, ¿de acuerdo? En este caso, la derivada sería 0. Importante, la derivada sería 0. Si no hay ninguna x, derivada sería 0. Siguiente, 3x, es decir, cx, ¿de acuerdo? Si tenemos 3x, la derivada sería la c. Me quedaría directamente la información de la c. Así es como obtendríamos la derivada. La siguiente, x elevado a m. Tenemos x elevado a 2, elevado a 4, lo que sea. Para hacer la derivada haremos siempre lo mismo. El exponente pasa multiplicando m multiplicado por x y aquí el exponente nos quedará m menos 1. Es decir, si fuera, por ejemplo, x a la 4, sería 4x al cubo. Así es como planteamos la derivada correspondiente. Así de sencillo, ¿de acuerdo? No tiene más dificultad. Si tuviésemos e elevado a x, la derivada se mantiene completamente igual. No cambia nada. Continúa siendo e elevado a la x. La siguiente, por favor, a elevado a x. Si tenemos a elevado a x, plantearíamos logaritmo neperiano de a por a elevado a x. Logaritmo neperiano de a, todo ello por a elevado a x, ¿de acuerdo? El siguiente, si tenemos logaritmo neperiano de x, en este caso la derivada es siempre la misma, 1 entre x. Plantearíamos 1 entre x. ¿Qué más disponemos, por favor, de información? El siguiente punto que encontramos corresponde básicamente a seno de x. Seno de x es igual a coseno de x, ¿de acuerdo? Sería el coseno de x. Y coseno de x sería menos seno de x. ¿De acuerdo? Así es como plantearíamos la información correspondiente. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a otras propiedades básicas de las derivadas para hacer derivadas un poquitín más complejas. Si nos podéis dar algún ejemplo un poco más complejo. Mirad el punto 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es cuando sumamos? Si ya tenemos, por ejemplo, 3x más 5x cuadrado, muy sencillo. Haremos la derivada de esta y la derivada de esta. Así de sencillo. Tanto le están sumando como restando. Las derivadas de cada una las hacemos y ya está. Y las sumamos o las restamos, según la información estipulada desde un buen inicio. Siguiente, por favor. Si tenemos multiplicación, esto es un poco más difícil. Si tenemos multiplicación, tenemos una multiplicación de dos vertientes, aquí haremos siempre lo mismo. El primer elemento, la derivada. Derivada del primer elemento, multiplicado por el segundo sin derivar. Es decir, esto derivado multiplicado por esto sin derivar. Y todo ello más el primero sin derivar multiplicado por el segundo derivado. Así es como buscaríamos la integral de la derivada de una multiplicación. Si fuese una división, tuviésemos f de x entre g de x y nos preguntan por la derivada de esta información, haríamos algo muy parecido. En el numerador, la primera derivada por la segunda sin derivar. Pero aquí en vez de más, menos. Menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y todo ello lo dividimos entre el denominador al cuadrado. Así es como resolveremos la información cuando estemos trabajando con la integral de un polinomio dividido por otro polinomio, ¿de acuerdo? Así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Seguidamente disponemos también de la regla de la cadena. Imaginad, tenemos, por ejemplo, logaritmo neperiano de 6x a la 2, ya está, por ejemplo. ¿Qué hemos dicho? Que la derivada del logaritmo neperiano era 1 entre x. Pero ¿qué ocurre? Que en la regla de la cadena hay que hacer primero la información general y luego lo que está dentro del elemento. También debería multiplicar esto por la derivada de esta información, que sería 2 por 6, 12x. Así es como resolveríamos esta derivada. Por lo tanto, si planteamos f, la información correspondiente a g de x,
y todo ello, la información de la derivada, tendríamos que hacer, en primer término, la derivada de lo general, ¿de acuerdo? En este caso, del logaritmo. Y todo ello lo multiplicamos por la derivada de lo que está aquí dentro, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos mediante la regla de la cadena, que es lo que he hecho en el ejemplo superior. Primero el logaritmo y luego la información que se encontraba dentro del logaritmo. Se resuelve así mediante regla de la cadena. Luego tenemos la ley de los exponentes, que es cuando trabajamos con a elevado a u, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ley de los exponentes con a elevado a u. Aquí tenemos la siguiente información. Si planteamos f de x es igual a elevado a u. En este caso, la información correspondiente a la derivada de x sería siempre lo mismo. Logaritmo neperiano de a, ¿de acuerdo? Logaritmo neperiano de a multiplicado por la derivada del exponente, multiplicado por la derivada del exponente, todo ello multiplicado por a elevado a u. Esta es, así es como se calcula la información correspondiente a la derivada. Si hablásemos de la información de un ejemplo de exponentes con base e, si trabajásemos con base e, ¿qué ocurriría? Que tendríamos lo mismo, pero importante, logaritmo neperiano de e sería 1. Entonces me quedaría 1, que puedo no ponerlo, por la derivada de u multiplicado por e elevado a u. Por lo tanto nos quedaría esta información. Se simplifica un poco cuando estemos trabajando con una ley de exponentes que la base sea la e, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a mirar los ejemplos 12, A, B, C y así progresivamente. Página 6, parte inferior. Mirad, tenemos primero de todo una derivada muy sencilla. X a la 4 más 3x a la 2, a la 3, perdonad, y así progresivamente. Aquí haremos, como es un sumatorio, las derivadas de cada uno de los sumatorios. Así de sencillo resolveríamos este ejercicio. Mirad, para hacer esta derivada voy a coger el primer elemento y voy a buscar la información correspondiente a su derivada, ¿de acuerdo? Entonces planteamos, la derivada correspondería a x a la 4, derivada, recordad, si es x a la 4, ¿qué hacíamos? El exponente pasaba multiplicando y exponente menos 1. Por lo tanto, 4x al cubo. Seguidamente tenemos aquí 3x al cubo. Por lo tanto, lo mismo. 9, 3 por 3, x a la 2. Más el siguiente, por favor. Menos 2x a la 2. Que sería que, por favor, menos 2x a la 2, 4x y ya está. Porque 2 menos 1 en el exponente sería 1. Seguidamente, menos 5x. Aquí la x desaparece. Y por último, derivada de 2, sabemos que es 0. Esta sería la derivada que obtendríamos. Tan sencillo como esto. Como veis, son aspectos relativamente sencillos en este sentido. El siguiente es una multiplicación. Multiplicación vamos a plantearla como sabemos. Tenemos dos opciones para hacer la derivada de una multiplicación. Una es hacer la regla de la multiplicación, que es lo que haremos, u otra opción, si queréis, hacer la multiplicación y luego hacer la derivada de lo que obtendríamos. Voy a hacer ambas formas, ¿de acuerdo? Primero, si quiero hacer la multiplicación. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos toda la multiplicación. X al cuadrado por x a la 3. Por lo tanto, x a la 5. Siguiente. X a la 2 más 3x. Me quedaría más 3x a la 4. Perdón, 3x a la 3, perdonad, 3x a la 3. Menos x al cubo menos 3x. Por lo tanto, nos quedaría que esto sería correspondiente a x a la 5 más 2x al cubo menos 3x. Que si hacemos la derivada de esto tendríamos 5x a la 4 más 6x a la 2 menos 3. Esta es la solución que obtendríamos. He hecho la multiplicación y luego he hecho la derivada de la multiplicación obtenida. Tan sencillo como esto. Otra opción es hacer la regla de la multiplicación. ¿Qué sería, por favor? Coger la derivada del primer elemento es x cuadrado menos 1, sería 2x, por el segundo sin derivar, que sería x al cubo más 3x. Todo ello más el primero sin derivar, x al cuadrado más, menos 1. Y
multiplicado por el segundo derivado, es decir, 3x a la 2 más 3. Así es como plantearíamos la información, ¿de acuerdo? En este caso nos quedaría, si os fijáis, 2x a la 4 más 6x a la 2. Todo ello más x a la 2 más 3x a la 2, que correspondería, en este caso, 2x al cuadrado por 3x a la 2, que correspondería en este caso a 3x a la 4. X cuadrado más 3 sería más 3x a la 2. Menos 1 sería menos 3x a la 2 menos 3. Entonces nos quedaría esta información. Si os fijáis, 2x a la 4 más 3x a la 4, esto nos quedaría 5x a la 4. Luego tenemos en este caso 6x a la 2, más menos, se va esto con esto, más 6x a la 2, menos 3, que si os fijáis debe coincidir exactamente con esto. Me da igual, como podéis comprobar, hacer multiplicación y luego hacer la derivada, o directamente hacer la derivada a partir de la regla de la multiplicación. Sea como sea, el valor obtenido correspondería al mismo, ¿de acuerdo? El siguiente, por favor, una división. Aquí también podemos plantear la división, pero más sencillo. Hagamos la regla de la división, que ya la conocemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo plantearíamos, por favor, aquí la regla de la división? De la siguiente forma, mirad. Para plantear regla de la división, realizaríamos primero el numerador derivado, que aquí corresponde a 9x a la 2, ¿verdad? Más 1. Todo ello multiplicado por el denominador sin derivar, que sería 5x a la 2 más 1. Todo esto menos el numerador sin derivar, 3x a la 3 más x más 2. Y todo ello multiplicado por el denominador derivado, que sería 10x, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Toda esta información entre el denominador al cuadrado. A partir de ahí, ¿qué obtendríamos, por favor? Tendríamos 9x cuadrado por 5x cuadrado, es decir, 45x a la 4. Más 9x a la 2, más 5x a la 2, más 1. Todo ello menos 30x a la 3, más x a la 4, perdonad, que es 10x, más 10x a la 2, más 20x. Todo esto, como son negativos, nos quedaría menos y menos, ¿de acuerdo? Obteniendo lo siguiente, todo esto entre 5x a la 2 más 1 elevado al cuadrado. A partir de aquí obtendríamos 45x a la 4 menos 30x a la 4. Nos quedaría en este caso 15x a la 4. 9 más 5, 14. 14 menos 10 en 4. Más 4x a la 2. Menos 20x más 1. Y todo ello entre 5x a la 2 más 1 al cuadrado. Así podríamos plantear la información correspondiente a la derivada de la división estipulada en un primer término. Tenemos más ejemplos, por favor. Tenemos también el D, el E, el F, el G y el H. Planteamos algunos de ellos. A ver, el D no hace falta hacerlo, creo yo, porque es una multiplicación. Entonces, esta información la hacéis con tranquilidad, sin que os cueste más. Cualquier duda me la comentáis, pero es una multiplicación que es como lo que he explicado anteriormente. Se puede hacer por ambos métodos, es decir, haciendo la información correspondiente a las derivadas de la regla de multiplicación, o la información a partir de hacer la multiplicación y luego con la información obtenida realizar la derivada. Ambos métodos son totalmente congruentes. Pero ahora me interesa el siguiente. El siguiente lo resolveremos mediante la regla de la cadena. Haremos la derivada de toda la función y luego la derivada del radicando en este caso, ¿de acuerdo? Mirad, por favor. Tenemos en este caso la función es raíz de x al cuadrado menos 2x más 3. Entonces, si hacemos la regla de la cadena, f, g de x, en este caso todo esto, la derivada,
¿qué haremos? Primero la derivada general, ¿de acuerdo? Y lo multiplicaremos todo ello por la derivada del radicando. Es decir, aquí planteo lo siguiente. Si tenemos la raíz, importante, que esto quede claro, la raíz de x es igual a x elevado a un medio. En este caso tengo que hacer la derivada. ¿Cómo se plantea, por favor, la derivada? La f de x sería en este caso un medio elevado a x menos un medio, un medio por x elevado a menos un medio, ¿verdad? Porque recordad que planteábamos x elevado a m, la derivada era m por x elevado a m menos 1. Entonces sería un medio menos 1 menos un medio. Esto, si os fijáis, es exactamente lo mismo que plantear lo siguiente, que plantear 1 entre 2 raíz de x. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que en este caso la derivada de la función correspondería a 1 entre 2 raíz de x. Pero aquí no tenemos x, tenemos x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Aquí finaliza el ejercicio? Evidentemente no. Todo ello hay que multiplicarlo por la derivada del radicando. Es decir, multiplicamos esto por 2x menos 2, ¿de acuerdo? 2x menos 2. Es decir, que en este caso la derivada sería 2x menos 2 entre 2 raíz de x cuadrado menos 2x más 3. Es decir, que podríamos plantear x menos 1 entre x cuadrado menos 2x más 3. Y ahí quitamos todos los doses, ¿de acuerdo? Así es como podríamos plantear esta información. Una posible respuesta mediante la regla de la cadena. Plantearemos otro ejemplo también con regla de la cadena. Siguiente ejemplo, por favor, el f. Tenemos aquí un logaritmo neperiano. 2x a la 4 menos x al cubo más tal y así progresivamente. Aquí lo mismo. El logaritmo neperiano, recordad que la derivada era 1 entre x. 1 entre x. Haremos también la regla de la cadena aquí, ¿de acuerdo? También, por favor, plantearemos también la información correspondiente a la regla de la cadena. Primero haremos 1 entre x, es decir, 1 entre 2x a la 4 menos x al cubo más 3x a la 2 menos 3x. Y todo ello multiplicado por la derivada de esta información, que sería 8x a la 3 menos 3x a la 2 más 6x menos 3. Es decir, que la derivada nos quedaría en este caso 8x al cubo menos 3x a la 2 más 6x menos 3, dividido todo ello entre 2x a la 4 menos x al cubo más 3x a la 2 menos 3x. Esta sería la solución de nuestro ejercicio. Una vez tenemos esto, tenemos otro ejemplo, el ejemplo g. Aquí tenemos la función de x cuando tenemos logaritmo neperiano de raíz cúbica de 3x entre x más 2. A ver, aquí hay un problema. Una opción totalmente congruente sería hacer primero la derivada del logaritmo neperiano, luego, regla de la cadena, la derivada de la raíz cúbica y luego la derivada de la división. Sería un ejercicio muy largo. Se podría hacer, todo esto multiplicado, se puede hacer paso a paso. Yo, por comodidad, lo que voy a plantear es conocer la información que sabemos de los logaritmos, ¿de acuerdo? Recordad, por favor, teníamos ciertas propiedades de logaritmos que ya conocíamos de anteriormente y que ya aplicamos también en algún ejemplo de la última PEC, si recordáis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionaban la información correspondiente a los logaritmos? De la siguiente forma, si yo dispongo, por ejemplo, de logaritmo neperiano, bueno, pongo neperiano o cualquiera, es igual, cualquier logaritmo con cualquier base, no me importa. Si tenemos, por ejemplo, x elevado a 4, se puede plantear de la siguiente forma, 4 por logaritmo de x, ¿de acuerdo? Se puede plantear así, el exponente puede pasar multiplicando. Si tenemos, por ejemplo, logaritmo de, por ejemplo, x entre y, puedo plantear logaritmo neperiano de x menos logaritmo de y. Se puede plantear así. Y también lo siguiente, si tenemos logaritmo de x por y, se puede plantear logaritmo de x más logaritmo de y.
Estas propiedades son básicas. ¿Qué ocurre? Por favor, aquí tenemos lo siguiente. Esto que estoy planteando, lo puedo plantear también así. Logaritmo neperiano de 3x entre x más 2, todo ello elevado a un tercio, ¿verdad? Entonces podríamos plantear, a partir de las propiedades de los logaritmos, voy a arreglarlo todo para hacer la derivada, un tercio por logaritmo neperiano de 3x entre x más 2. Pero es que hay más, por favor. Si están dividiendo, puedo hacer que estén restando en este caso. Podría plantear un tercio, que es exactamente lo mismo que tenía al principio, un tercio de logaritmo neperiano de 3x menos logaritmo neperiano de x más 2. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y así podría resolver el ejercicio sin ningún tipo de compromiso. Mirad, por favor, esta información es la misma que esta. Ahora puedo hacer la derivada. Y aquí será muy sencillo hacer la derivada. Mirad, quedaría un tercio de logaritmo neperiano de 3x. Entonces, esto sería un tercio multiplicado por 1 entre 3x multiplicado por 3, porque es la regla de la cadena. Todo ello menos 1 entre x más 2 multiplicado por 1. Por 1 porque es la derivada de x más 2, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría que la derivada correspondería en este caso a un tercio, 3 se me va, me quedaría en este caso 1 entre 3x menos 3, aquí pasa multiplicando, 1 entre 3x más 2. Así es como resolveríamos este ejercicio, ¿de acuerdo? Así es como tendríamos esta información. A partir de aquí podríamos, si quisiésemos, plantear la información correspondiente a mínimo común denominador y realizar el ejercicio correspondiente. Así es como se resuelve este ejercicio, ¿sí? Una vez tenemos esto, ¿qué más ocurre? ¿Qué más puedo plantear, por favor? El último ejemplo, que es el h. El h, si os fijáis, tenemos la siguiente información. 3x a la 2, 3x a la 2, menos 2, 3x. Importantísimo. Tenemos una resta. Haremos la derivada de uno y del otro. Este de aquí muy sencillo. Me quedaría 6x, no hay duda. Este un poquitín más complicado. Me voy a la ley de los exponentes, que hemos explicado anteriormente. ¿En qué consistía, por favor, la ley de los exponentes? En lo siguiente, por favor. Vamos a plantear ahora mismo en la ley de los exponentes, que era, si recordamos, a elevado a x, ¿de acuerdo? ¿Qué hacíamos? Planteábamos el logaritmo neperiano de a por la derivada de x, todo ello por a elevado a x, ¿de acuerdo? Es decir, que esto correspondería a logaritmo neperiano de 2 multiplicado por la derivada de 3x y a 3 multiplicado por 2 elevado a 3x. Es decir, tendríamos que la derivada, en este caso, correspondería a 6x menos logaritmo neperiano de 2 por 3 por 2, 3x, ¿de acuerdo? Esta es la información con la que estaríamos trabajando en este caso. Si queremos, podemos plantear lo siguiente. Puedo plantear 3, 2x menos logaritmo neperiano de 2 multiplicado por 2 elevado a 3x. Podría plantear así la información, si quisiese, para buscar la derivada. Una vez tenemos esto, hemos explicado toda la información ya de derivadas. Lo siguiente sería estudiar la derivabilidad de una función que tiene relación con lo que estudiamos al principio de la clase, de la continuidad. Esto lo veremos ya en la siguiente clase. Miraremos la derivabilidad y continuidad, que una parte la hemos visto, que es la continuidad. Nos centraremos luego también en la información correspondiente a la ecuación de la recta y a la información del polinomio de Taylor de segundo grado, y luego ya nos centraremos en la parte de integrales. Esto es lo que haremos en la segunda clase antes de resolver la PEC todos juntos. Una vez dicho esto, lo dejamos por aquí y, como siempre digo, por favor, si tenéis cualquier duda de consulta, de teoría, de lo que sea, preguntádmelo siempre, por favor, por el grupo de WhatsApp. Y si alguien prefiere hacer una consulta en la clase en directo, ahí también podéis resolver cualquier duda que tengáis, por favor, comentándolo por ahí y estaré disponible para vuestras preguntas. Lo dejamos por aquí y mucha suerte.